Y quiero en esta mañana tocar un pasaje bíblico muy conocido por todos ustedes, que está en el Evangelio de Mateo, capítulo 4. Mateo, capítulo 4, versículo 18 al 22. Este pasaje nos habla de que los que están en Cristo vivirán eternamente, o que los que rechazan a Cristo serán condenados. No, este pasaje no habla de eso. Habla acerca de ser pescadores de hombres. Y he estado pensando en esta semana de cómo hacerte una pregunta, de cómo hacerle a la iglesia Peniel una pregunta que muchas veces nos hacemos nosotros entre los cristianos, si realmente estamos ganando almas para el Señor. Los días pasan y a veces nos perdemos oportunidades de compartir el mensaje de salvación con algunas personas, porque no damos el tiempo, porque a veces dilatamos las cosas, decimos, bueno, quizás mañana lo puedo hacer, o quizás pasado, y las semanas pasan, los meses pasan, y muchos mueren sin Cristo. Mateo 4, versículo 18 al 22. Mientras Jesús caminaba junto al lago de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, que estaban echando la red al agua, pues eran pescadores. Y Jesús le dijo, síganme, y yo haré de ustedes pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, lo siguieron. Un poco más tarde, Jesús vio a otros dos hermanos, Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, quienes estaban en la barca junto a su padre y remendaban sus redes, y Jesús los llamó, y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, lo siguieron. Jesús recorría toda Galilea, enseñaba en la sinagoga de ellos, predicaba el evangelio del reino y sanaba toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Su fama se difundió por toda Siria, así que le llevaron a todos los que tenían dolencias, a los que sufrían de diversas enfermedades y tormentos, y a los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y él los sanó. Y lo seguía mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Me gustaría orar nuevamente. Y gracias, Silvana, por la oración. Pero siento en mi corazón la necesidad de que como iglesia oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque tu palabra nos anima, nos consuela, nos convence, nos exhorta, nos corrige y también nos insta a cumplirla, Señor. Señor, en este tiempo donde podemos ver que un mundo está asustado, no le viene bien a este mundo una iglesia ausente, una iglesia quizás atónita, o una iglesia también quieta o estancada, como podemos estar nosotros. Señor, que tu Espíritu Santo mueva a cada uno de nosotros a la acción, que tu Espíritu Santo lleve, Señor, a los creyentes a compartir este mensaje de salvación con aquellos que no tienen esperanza. Señor, apiádate de nosotros, ten misericordia de nosotros y ayúdanos a ser una iglesia firme en la predicación, firme en el discipulado, más allá de las adversidades o de las dolencias,
Señor, ayúdanos que en este tiempo tu iglesia pueda levantarse y solamente predicar tu palabra. Si es que se detiene para algo, que se detenga solamente para predicar tu palabra a los perdidos. Pedimos, Señor, que tu palabra nos inspire en esta mañana y también nos exhorte a corregir aquellas cosas deficientes de nuestra vida, como también, Señor, a darnos el tiempo o a darte el tiempo que a ti te corresponde. Gracias por estos ejemplos bíblicos, donde aquellos hombres que trabajaban y que aún estaban con su familia, al escuchar tu voz, te siguieron. Señor, ayúdanos a ser como ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Para recordar algunos pasajes bíblicos que tienen que ver con la ganancia de almas, o mejor dicho, de ganar almas, dice la Biblia que es una muestra de mucha sabiduría. Si ustedes recuerdan, solamente no lo busquen, Proverbio 11:30 dice así: el fruto del justo es árbol de vida. El que gana almas es sabio. El que gana almas es sabio. Daniel 12:3 dice: los entendidos resplandecerán como resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como estrella a perpetua eternidad. Los ganadores de almas muestran la más alta sabiduría y también brillarán en la eternidad. En este pasaje que acabamos de leer, Jesús está llamando a 4 pescadores, 4 hombres, ¿sí? Y en este pasaje podríamos decir que es la segunda vez que Jesús llama a Pedro y a Andrés. La primera vez ya lo había llamado, pero ese llamado fue para salvarlo. Ese llamado es para la salvación. ¿Se acuerdan que Juan, el Evangelio de Juan, habla de que estaban allí Pedro o Andrés y Pedro con Juan el Bautista, y que Juan el Bautista, al ver a Jesús, él dijo: he aquí el que quita el pecado del mundo. Y entonces ellos, dejando a Juan, le siguieron a Jesús. Y se fueron con Jesús y pasaron todo el día. Ese primer llamado fue un llamado para la salvación. Pero este llamado que encontramos aquí, especialmente en el Evangelio de Mateo, es un llamado al servicio. Aquí son llamados al servicio. El primer llamado tuvo lugar en Judea y el segundo llamado tuvo lugar en Galilea. Y como ustedes saben, por el relato bíblico, Pedro y Andrés eran pescadores. Pero Jesús los llamó a ser pescadores de hombres. Su responsabilidad era seguir a Cristo. Y la responsabilidad de Cristo era hacer de ellos pescadores exitosos. Quizás muchos de nosotros nos preguntamos qué significa seguir a Cristo. Bueno, seguir a Cristo involucra algo más que estar cerca de un sentido físico. Ustedes saben que Juan y Andrés tenían la oportunidad y el privilegio de estar cerca de Jesús. Cuando Jesús los llamó, ese llamado, ya sea a la salvación o al servicio, era un llamado que estaba mucho más allá. Era un llamado no tan solo para que le estén acompañando físicamente a Jesús, sino también ese llamado involucraba algo más que estar acompañado, sino algo más de estar cerca de Él, en un sentido físico. Ese llamado incluía una imitación del carácter de Cristo. Cuando Jesús nos llama a cada uno de nosotros, nos llaman para que le sigamos. ¿Es así? Y ese es el camino que muchos de nosotros hemos tomado. Estamos siguiendo a Jesús. Y ese llamado que nos hizo
no significa únicamente un llamado para seguirle en la lectura de la Biblia, en la oración, en la obediencia, sino también tiene que ver en un llamado que tiene que ver con, involucra nuestro carácter. Es decir, el llamado que Jesús hizo a Pedro y a Andrés no tan solo incluía una imitación de estar cerca de con él, sino era una imitación de su carácter. El ministerio de ellos, de Andrés, de Pedro, debía ser un ministerio de carácter. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa un ministerio de carácter? Bueno, significa que lo que ellos eran era más importante de lo que ellos podían decir o de lo que podían hacer. En otras palabras, ¿de qué vale tener un predicador que conmueva a las multitudes? ¿De qué vale tener un predicador que sea elocuente, que sepa mucho, sin su vida de carácter? Deja mucho que decir. Si en su hablar deja mucho que decir. Si en su caminar deja mucho que decir. Jesús llamaba a estos hombres para que no tan solo sean seguidores de él físicamente, sino también lo estaba llamando a un ministerio de carácter, donde lo que decían, mejor dicho, lo que ellos hacían, lo que ellos decían con su boca, era mucho más importante de lo que ellos predicaban. Ese es el ministerio de carácter. Lo que uno es y lo que uno hace, lo que uno dice, es más importante de lo que uno puede hablar. Lo mismo en el caso de Andrés y Pedro u otros. Y nosotros hoy, seguidores de Cristo, lo mismo que los apóstoles, deberíamos evitar la tentación de poner la elocuencia encima del carácter. Deberíamos evitar de no poner la personalidad por encima del carácter. Y deberíamos evitar también de poner argumentos inteligentes por encima del carácter. La elocuencia es buena. Los argumentos inteligentes es bueno. Pero el carácter es mucho mejor. Entonces, estos hombres habían sido llamados no tan solo para que sean seguidores físicos de Jesús, sino también habían sido llamados para que tengan un ministerio de carácter. Como le dije recién, la personalidad, los argumentos, la elocuencia, en mucho sentido a veces no está mal. Pero si eso llega a tapar la verdadera espiritualidad, ahí estamos en un grave error. Para mí es mejor lo otro. Demostrar con una vida que Dios está gobernando mi ser. Que Dios está gobernando mi lengua, mi mente, mi corazón, mi andar. Al seguir a Cristo, el discípulo aprende a ir donde están los peces y a emplear el cebo adecuado, a soportar las incomodidades, las inclemencias también del tiempo, a ser paciente y a mantenerse fuera de vista de los mismos peces. Cuando era niño, mi padre me llevó a Monteagudo. Y ahí en Monteagudo vivía mi tío. Era un hombre de caza y de pesca. De caza porque era muy habilidoso para cazar animales en el monte. Yo vi a él personalmente cómo en aquel tiempo, obviamente muchos años después ya estaba prohibido esto,
en aquel tiempo cómo él cazaba los animales. Muy habilidoso. Pero también vi cómo él pescaba con las redes. Y él era un hombre muy confiado. Conocía el río. Se arriesgaba. Sabía cómo pescar peces. Y aquí en este pasaje, estos hombres, al seguir a Jesús, aprenderían a ir donde están los peces, los hombres, y a emplear también el cebo adecuado, a soportar las incomodidades. ¿Se acuerdan que Jesús dijo una y otra vez más? Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Pero él dijo, las zorras no tienen guarida y el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Jesús no tenía comodidades, no tenía dónde recostar su cabeza. Y nosotros, sus hijos, no debemos perder de vista esto, que muchas veces para ganar almas vamos a tener que pasar por esto, sufrir por algunas incomodidades. También no debemos perder de vista que para ganar almas debemos ser pacientes y mantenernos a veces firmes y aislados. ¿Aislado en qué sentido? Bueno, a ser cauto, a ser prudente. Y me gustaría que ustedes solamente vean el pasaje 19. Jesús le dijo, síganme, y yo haré de ustedes pescadores de hombres. Algo que nosotros, en base de este pasaje, tenemos que hacer es ir en pos de Jesús. Jesús dijo, vengan a mí, vengan en pos de mí. En otras palabras, ¿qué significan estas palabras? Bueno, que debemos ser separados para Él. Debemos estar separados para Él. ¿Para qué? Dios quiere separarnos. Bueno, a fin de que podamos realizar sus propósitos. Muchos de nosotros hemos sido llamados y estamos siendo separados para Él. Pero ¿estamos cumpliendo con su propósito? Y hermanos, no podemos seguirle a Él, al menos que dejemos algunas cosas. Muchos de nosotros estamos muy absorbidos por las cosas de este mundo. ¿Será por el trabajo excesivo? ¿Será por muchas cosas, otras actividades, una agenda repleta que a veces no tiene espacio para servir al Señor? Pero yo quiero decirte en esta mañana, una vez más lo que la Biblia nos enseña, que no podemos seguirle al Señor al menos que dejemos algunas cosas. ¿Qué cosas tiene que dejar? Fíjense el pasaje que está en Mateo capítulo 6, 24. Nadie puede servir a dos señores. O amará a uno o aborrecerá al otro. El pasaje habla acerca de Dios y del dinero, o etcétera, etcétera. Pero algo hay que dejar para seguir a Jesús. Recuerden, Él nos separó, Él nos llamó para que podamos cumplir su propósito. Otra cosa muy importante que veo en este pasaje es que debemos permanecer en Él. Y muchas veces nosotros estamos agotados, estamos fastidiados, estamos muy cansados de muchas cosas. Llámele la pandemia, llámele cualquier otra cosa. Y a veces ese principio de agotamiento, que a veces afecta físicamente nuestra propia vida, es porque no estamos permaneciendo en Él. Jesús nos dice una y otra vez, el que permanece en mí puede llevar fruto, pero apartado de mí, nada podéis hacer. Debemos permanecer en Él. ¿Para qué? Para que podamos adquirir su espíritu.
Es decir, cuando nosotros estamos en oración, cuando nosotros estamos buscando en su palabra que nos hable, Él nos transmite su espíritu para hacer la tarea. Debemos obedecerle a Él. ¿Para qué? Para que podamos aprender de sus métodos. Y esta es una de las cosas donde nosotros sufrimos un montón, porque muy a menudo somos desobedientes a Él. Somos muy desobedientes. Nos cuesta una barbaridad aprender de sus métodos. Sus métodos muchas veces están aquí en nuestra cabeza, pero en la práctica no, nos cuesta obedecer. Recordemos que cuando Jesús nos dice, vengan en pos de mí, está diciendo también, vengan a enseñar lo que yo enseñé. Fíjense, Mateo 28:20. Y haced discípulos en todas las naciones y bautícenle en el nombre del Padre, del Hijo y enséñenle todas las cosas que yo a ustedes les he enseñado. Enseñar como Él enseñó. El apóstol Pablo, en otras palabras, escribiendo a los tesalonicenses, se pone de ejemplo que él cuidaba a los creyentes como la nodriza cuida a sus hijos. Con esa ternura debemos enseñar a los nuevos convertidos. Debemos enseñar a quienes Él enseñó. ¿Y a quién enseñó Jesús? Enseñó a los niños, enseñó a los humildes, enseñó a los pobres. Vengan a mí. Debemos ir en pos de Él. Muchos de nosotros ya le hemos conocido a Él. Él nos ha separado para hacer la tarea. Pero estamos agobiados, estamos cansados. No permanecemos en Él. No le obedecemos. Y fíjense lo que el pasaje dice. Vuelvo a ver el pasaje, versículo 19. Dice, síganme y yo haré de ustedes. Y yo os haré. Cuando nosotros seguimos a Jesús, Él obra en nosotros con convicción y también con conversión en las personas. En otra palabra, Él usa nuestro ejemplo como medio para este fin. Quizás una de las preguntas que podemos hacernos en esta mañana es si Él está utilizando nuestra vida como ejemplo para alcanzar el fin que Él tiene, el propósito que Él tiene. Recuerden que Él, por su espíritu, nos habilita para alcanzar a la persona. Esta no es una obra que la podemos hacer en la carne con nuestras propias fuerzas. Es una obra que lo podemos hacer con el poder del Espíritu de Dios, con el poder del Espíritu Santo. Os haré. ¿Qué cosa va a hacer Él? Pescadores de hombre. Las personas que salvan alma son como pescadores en la mar. Las personas que ganan alma son como pescadores en la mar o en el río. Y un pescador a veces debe ser confiado. Como mi tío, que entraba poco a poco, iba metiéndose en lo más profundo y largando las redes para ver si pescaba peces. Nosotros, si queremos ganar hombres para Cristo, niños, pobres, humildes, debemos ser confiados. Pero no tan solo debemos ser confiados, sino que también debemos ser perseverantes. Una y otra vez más, mi tío tiraba las redes
en el río Medina, recuerdo. Una y otra vez más, una y otra vez más. Debemos ser perseverantes. En estos momentos me acuerdo del misionero, un misionero que tuvimos en la Sociedad Bautista Evangélica, que por muchos años estuvo acá en el norte argentino, precisamente en Tucumán. Y ese hombre realmente hizo muchas cosas muy buenas para Dios. Pero una de las cosas que realmente me impresionó es que esa persona persiguió a Manuel Ponce y persiguió a Karim Morcos. Dos hombres que hoy ya no están en la presencia de Dios. Pero esos hombres, Karim y Manuel, fueron como pilares en la obra aquí en Tucumán. Uno de los pilares de la obra bautista en Tucumán. Hay que ser perseverante. La historia dice, por los testimonios que algunos de estos pastores comentaron, que este misionero, estaba a la salida de la Puerta de la Perla, donde trabajaba Manuel Ponce. Y él quería escaparse, quería evitar de encontrarlo a él, pero él tenía habilidad para esperarle en el frente y esperar que Manuel salga del horario del comercio para ir a tomar un café, para charlar. Y así una y otra vez más, él llevó a Manuel a los pies de Cristo, y Manuel fue un pastor aquí que dejó huellas en muchos de los creyentes y preparó también a líderes, hombres. Entre ellos estoy yo. Así que doy gracias a Dios por ese misionero, por la perseverancia que tuvo. Y entonces un pescador debe ser perseverante. No te desanimes si hoy está hablando alguien y no te escucha. Vuelve. Yo sé que el evangelio, algunos dicen que el evangelio es un privilegio que una persona escuche una sola vez el evangelio. Dos, ya no. Pero sigue perseverando. Más allá de eso, que dice que a veces cuando uno predica la gente no escucha, sé perseverante. Y la perseverancia tiene su ganancia y tiene su favor. Tarde o temprano, Dios hace la obra. El Espíritu Santo hace la obra. Convence al pecador, se arrepiente de sus pecados y se vuelve a Cristo. Así que un pescador de hombres debe ser perseverante, como lo es un pescador de peces perseverante. ¿Qué tan perseverante eres tú para con aquellos que le estás predicando? ¿Ya no quieres saber más nada? El pastor Ramón Sale, otro de los hombres, quizás ganado para el Señor por otro misionero que no ha estado acá en la provincia de Tucumán. Él dice que cuando viajó a Estados Unidos a una campaña evangelística, porque él de vez en cuando va y viaja para allí, él se encontró con una mujer, y esa mujer, en una noche, su esposo se había convertido al Señor en la predicación del pastor Ramón Sales. Y esa mujer le dijo al pastor Ramón Sales: hace 22 años que oro por mi esposo. Y él hoy aceptó al Señor. 22 años. ¿Te animas a seguir orando tú por aquellas personas 22 años? ¿Te animas a seguir hablando a aquellos a quienes quizás no te han escuchado un tiempo más? Perseverancia. Un pescador debe ser inteligente y muy alerta. En el día de ayer, mi hija Victoria me había anticipado de la posibilidad de encontrarnos
este domingo o ayer con un matrimonio que su esposa le alquila el consultorio el lunes a Victoria. Nos había anticipado y nos había preguntado si es que nos íbamos a sentir mal, porque bueno, seguimos cuidándonos de la pandemia y etcétera, etcétera. Le dijimos, no hay problema, hija, no hay problema. Si vienen a tu casa, estamos con ellos. O si salimos, estamos con ellos. Bendito encuentro. Ayer pudimos conocer ese matrimonio. Él, un Santa Mariana. Ella, me parece que también. Ambos, donde vive Rita en este momento. Bajaron por Tafí, ellos tienen casa en el Mollar. Estuvimos hablando. Yo ya tenía planificado regalarle una Biblia a él, siempre y cuando haya tenido una reacción positiva a la conversación que Dios pudiera haber preparado para ese encuentro. La cuestión es que ayer, antes de salir, yo siento que las puertas han quedado abiertas para seguir charlando. Él, fíjense, número 1, conoce al pastor de Santa María, hermano Carlos Jiménez. Número 2, conoce al papá de Rita. Número 3, él ya sabe que yo soy un pastor. Cuando esas cosas a veces se presentan así, yo siento que Dios está abriendo puertas y hay que ser inteligente y hay que ser alerta para predicar la palabra de Dios. Espero que el Señor nos siga dando otros encuentros o quizás ser intencionales en esa búsqueda para que este hombre pueda conocer a Cristo. Un pescador debe ser perseverante, inteligente, muy alerta y también sacrificado, porque a veces sin sacrificio no hay buenos resultados. A veces estamos muy agotados, cansados, quizás por esa falta, por ese cansancio. A veces no voy a ver a quien tengo que ver y a veces no me doy el tiempo para buscar a aquel que necesita de Cristo. Pero no te olvides de lo que voy a decirte ahora y con esto termino. La conversión se hace evidente cuando lleva a los convertidos a buscar la conversión de otros. Somos servidores de Cristo cuando tratamos de ser pescadores de hombre. Una pregunta. ¿Hace cuánto que no ganas un alma para el Señor? Padre, rogamos que vos estés moviendo a tu iglesia en este tiempo y hacer realmente verdaderos pescadores de hombres. Gracias por tu espíritu que mora en nuestra vida. Gracias por el poder de lo alto. No somos nosotros, tú a través de nosotros. Ayúdanos a no perder esta visión de la iglesia que tiene como tarea en este mundo de ganar a los perdidos para Cristo, de discipularlos y también de bautizarlos. Más allá de la pandemia, Señor, más allá de nuestros altos y bajos, encáuzanos de nuevo para hacer la tarea que nos has pedido como iglesia hacer. Danos la habilidad, la constancia y la firmeza para seguir predicando en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.